Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta preciosa tarde que el Señor nos ha permitido tener hoy domingo 19 de febrero del año 2023. Nos da gusto poder verlos. Les damos una muy cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos, y a aquellas personas que nos están acompañando por primera vez. Siéntanse como en casa y bienvenidos. Estamos aquí para servirles. Igual le mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos que están a la distancia a través del internet, deseando que el Señor sea con todos ustedes. Vamos a iniciar, hermanos, con el estudio bíblico de esta tarde en base a la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 30. Como ya lo saben varios de ustedes, hermanos, estamos teniendo un estudio bíblico, sistemático y expositivo en base a las Sagradas Escrituras. En base a la palabra de Dios, estamos estudiando cada domingo, versículo por versículo de la Biblia, iniciando con Romanos capítulo 1, y hoy vamos a estudiar el versículo 30. Ya casi terminamos, después de varios meses, hermanos, el estudio bíblico de Romanos 1. Posteriormente seguiremos con Romanos 2. Pero es necesario, hermanos, antes de poder iniciar en esta tarde con el sermón que hoy se ha preparado, iniciar con una oración, hermanos. Si me acompañan, oremos y encomendemos esto en las manos del Señor. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de estar aquí en esta mañana, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, que entendemos que es por tu gracia y misericordia que hoy estamos aquí, Señor. Queremos suplicarte en esta tarde que nos bendigas, Señor. Ciertamente ya nos has bendecido a través de la alabanza y la adoración, Señor, pero queremos suplicar que tu palabra pueda ser glorificada, Señor, que tu palabra pueda ser extendida, Señor, que hoy tu palabra, Padre, pueda hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, de manera que la Escritura, que es la palabra profética más segura que hoy tenemos en nuestras manos, podamos, Señor, abrirla y entenderla como tú quieres, Señor. Hoy tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Que tu palabra produzca el efecto necesario en aquellas personas que tú quieras, Señor. Y hoy humildemente, Señor, ponemos la vida aún de un siervo inútil en tus manos, Señor. Reconociendo que delante de ti nada soy, Señor. Y que toda bendición que tú puedas dar proviene nada más de tu boca, Señor, y de tu palabra, Padre. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. Amén y amén. Pues, hermanos, entendiendo lo que la Escritura dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre perfecto de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Necesitamos entender, como siempre, eso, que la Biblia que tenemos en nuestras manos, conformada por 66 libros, es la palabra de Dios, inspirada por Él. No son las palabras simplemente de un hombre, es la palabra de Dios, Dios por medio del Espíritu Santo, inspirando a estos hombres para poder escribir lo que está escrito. Por lo tanto, creemos en inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, hermanos, la Biblia es perfecta de principio a fin. De Génesis al Apocalipsis no podrás encontrar error alguno en la Biblia. Toda la sabiduría humana, todo el consejo de los hombres, toda fuerza humana que se pueda agrupar en una sola cosa, sería inútil en contra del poder de la palabra de Dios. Porque la Biblia es inerrante, infalible, fiel, verdadera, fidedigna y cristocéntrica. La Biblia es la palabra de Dios. Así que, como lo decía Santiago, hermanos, hagamos ahorita, antes de iniciar, por favor, preparemos nuestro corazón para recibir la palabra, haciendo a un lado toda malicia, toda inmundicia, para recibir con mansedumbre y benignidad la palabra de Dios, la cual puede traer salvación a nuestras almas. Así que hagamos a un lado cualquier mal pensamiento de lo que hoy se va a decir, porque ni siquiera yo te lo voy a decir, sino que es la palabra de Dios la que hoy va a hablar a nuestras vidas, sabiendo que esta palabra puede hacernos salvos, hermanos, puede traer salvación a nuestras vidas. Y mientras Dios nos permite estar aquí, que esta iglesia cada día más y más sea edificada en la verdad de Dios, porque es el único fundamento. Y hemos sido llamados a ser como iglesia, columna y baluarte de la verdad.
Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, hermanos. Para poder dar introducción a lo que hoy vamos a ver, vamos a leer esta ocasión un texto extra de las Escrituras y vamos a leer Hebreos 4, por favor. Hebreos 4, capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hace un par de años, cuando llegó la pandemia a nuestro país y asolaba con gran firmeza, hoy tenemos la libertad de poder usar o no el cubrebocas, es algo personal, pero hace un par de años que era obligatorio para todos de alguna manera traíamos una máscara en la cara que impedía que nos viéramos. Y de verdad, cuando una persona trae un cubrebocas y es una persona que nunca antes habías visto, y cuando la ves sin cubrebocas, te das cuenta que es una persona totalmente diferente. Hoy a lo mejor cada uno de nosotros, siguiendo el mismo ejemplo, la misma analogía, podemos tener una apariencia, pero delante de la presencia de Dios no hay nada descubierto, no hay nada oculto. Y su palabra hoy va a iluminar nuestras vidas. Lo que sucede y va a suceder es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero como hombres aborrecemos la luz. ¿Por qué? Porque amamos las tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas. Por lo tanto, amamos las tinieblas y aborrecemos la luz. Pero hoy date cuenta que no soy yo, sino que es la palabra de Dios la que va a hablar a nuestras vidas. Te digo esto porque hoy vamos a ver una lista y serie de pecados, sermón que hemos titulado Las características de la impiedad, parte 2, porque la semana pasada estudiamos Romanos capítulo 1, versículo 29, lo leemos, hermanos, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y hace 8 días ese fue el estudio de la semana pasada. Características de la impiedad, parte 1 fue el estudio de la semana pasada. Hoy vamos a ver características de la impiedad, parte 2, y la próxima semana vamos a estudiar características de la impiedad, parte 3, porque tenemos 3 versículos que en su suma hacen un listado de 23 pecados diferentes. 23 pecados. Hace 8 días estudiamos 10 pecados. Hoy vamos a estudiar 8 pecados más registrados en Romanos capítulo 1, versículo 30. Y dice la palabra de Dios, continuando con lo anterior, versículo, dice: estando atestados de toda murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 8 pecados los que hoy vamos a estudiar, hermanos, pero es necesario que recuerdes la frase inicial a este listado que se encuentra en el versículo 29, cuando dice: estando atestados de murmuradores, injuriosos, detractores, aborrecedores, y cada pecado lleva la misma frase inicial: estando atestados de. Por lo tanto, hermanos, para poder tener una mejor comprensión del estudio de esta tarde, vamos a dividirlo en 8 partes. Cada parte será un pecado distinto. Cada parte será un pecado diferente. Y esta lista, hermanos, algo curioso de esta lista de Romanos 1, versículos del 29 al 31, es que tiene 2 características similares con otras 2 partes de la Escritura. Una parte, a lo mejor ya lo habías visto tú, pero te recuerda a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5.
Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, una lista similar. Dice, también debes saber esto. Y aquí nos está hablando Pablo del carácter y la conducta de los hombres impíos. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si te das cuenta, hay muchísima similitud en la lista que nos da Pablo en Timoteo y en la lista que Pablo nos da nuevamente en Romanos. Hay demasiada similitud. Y el punto final que nos dice Pablo en Timoteo es que tendrán apariencia de piedad. Por eso ponía el ejemplo de la mascarilla para el cubrebocas, para la cara. Porque podemos verlos piadosos por fuera, como los fariseos, que nada más el vaso está limpio por fuera, pero por dentro está sucio. Jesucristo por algo le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, por fuera hermosos a la vista, pero por dentro llenos de muerte y maldad. Y estas dos listas que Pablo nos da en Romanos y en Timoteo, también se parece a cuando Jesús habla de lo que verdaderamente contamina al hombre. Dice que lo que sale del corazón, homicidios, adulterios, blasfemias, engaños, fornicas, todo eso sale del corazón. Por eso tienes que entender algo, que la basura de mensaje que el mundo te ofrece de que tu corazón es bueno y que tengas que seguir a tu corazón, es eso, basura. Porque la Escritura nos dice que no hay nada más perverso y más engañoso que el corazón. Entonces, aquellos que hoy no son creyentes hoy aquí, personas regeneradas, con lo que hoy se va a escuchar, date cuenta de la pecaminosidad y perversidad de tu vida. Dos, hermanos, hermanas, hay pecados sutiles para nosotros, que muchas veces, a pesar de haber sido salvos, pueden seguir queriendo salir en nuestras vidas, porque la vida cristiana es una lucha entre la carne y el espíritu. Hoy, a través de estos pecados, como el rey David decía en Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hoy la palabra es para todos, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y el primer pecado, la primera parte que vamos a analizar hoy, hermanos, es murmuradores. Murmuradores es el adjetivo que se le da a la persona que murmura. Por lo tanto, el hecho de hacer este pecado es murmurar. Y el pecado como sí mismo le llamamos murmuración. Y aquella persona que murmura y que por lo tanto comete murmuración, le llamamos murmurador. Es también conocida esta palabra y podemos entenderla como calumniador. ¿Y cuál es el punto de este pecado, hermanos? Porque hay mucha confusión respecto a este pecado. Porque como hermanos en Cristo, muchas veces podemos hablar de una situación que está suscitándose dentro de la iglesia, y eso no es murmuración. Murmuración no es hablar de alguien a sus espaldas. Tenemos que aprender a entender esa diferencia. Murmuración no es hablar de alguien que no está presente. Murmuración es hablar a las espaldas y de alguien que no está presente, con el único fin de desacreditar la reputación de esa persona. Pero es muy diferente, hermanos, que yo me reúna con unos hermanos para hablar de la situación de una persona que está dentro de la iglesia, a que yo me reúna con esos mismos hermanos a hablar mal, con mentiras y engaños para hacer desacreditar a otra persona. Eso sí es pecado. Y eso es lo que la Biblia llama murmuración. Difamar públicamente. Y cuando hablamos de difamar, hablamos de que va involucrado con mentiras y engaños para hacer quedar ver mal a otro. La murmuración es difamar públicamente el carácter de alguien, y dañar
el buen nombre que la persona pueda tener y dañar el crédito y la reputación que esa persona pueda tener a sus espaldas con otras personas. Como si ahorita 3 de ustedes se reunieran y hablaran a mis espaldas de mí, diciendo mentiras de algo que yo ni siquiera he hecho. Jesucristo nos enseñó eso mismo en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 10, dice: bienaventurados sois por cuanto por mi causa os persigan y os injurien y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Porque es mintiendo. La murmuración va muy pegada a la mentira, a la calumnia, a decir algo que no es cierto con el único fin de dejar en mal visto a otra persona. La murmuración, hermanos, son acusaciones secretas. Por acusaciones secretas rompen las amistades, la comunión de la iglesia. La murmuración es algo muy frecuente que sucede en muchas congregaciones, donde se habla mal de otras personas, donde se habla mal del que predica, donde se habla mal del pastor, donde se habla mal de la hermana, donde una persona venenosa, vamos a usar la palabra ponzoñosa, una persona que contamina, va con otras personas para poder hablar mal de los hermanos, para poder hablar mal de la iglesia. Si tú eres de aquellos que murmura de la iglesia, cuidado, no estás hablando mal de mí, estás hablando mal de la novia de Cristo. Y Cristo defiende a su esposa hasta la muerte. 2, tú, hermano, si en algún momento oyes y prestas oídos a que alguien murmure de la iglesia, estás mal, hermano. No puedes prestar oídos a que alguien está hablando mal de la iglesia. Es la iglesia. Somos familia. Somos familia, hermanos. Si alguna vez alguien va y te dice algo malo acerca de mí, acércate conmigo y dime: hermano, me contaron, yo te voy a aclarar las cosas, hermano. Pero no andes murmurando y prestando oídos a que los demás murmuren de la iglesia. Momento. La iglesia es la casa de Dios. Y de la casa de Dios, hermanos, nadie se puede burlar. No por nosotros, sino porque es la viña del Señor. Ahora, esta murmuración, hermanos, inflama la mente, inflama de ira la mente de los impíos. Difaman a aquellos que son inocentes y siembran discordias. ¿Qué mandamiento, hermano, pudieras pensar de los 10 mandamientos? Porque sabemos que la ley moral de Dios abarca tantísimas cosas, pero de aquellos 10 mandamientos centrales que tenemos dados por Dios en Éxodo 20, que Dios se los dio a su pueblo en Israel, ¿qué mandamiento puedes pensar que quebranta el pecado de murmuración? Claro está que cuando hablamos de murmuración estamos hablando de un quebrantamiento del 9º mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Eso va totalmente de la mano con lo que es la murmuración. La palabra de Dios en Proverbios 19 nos dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambas cosas son abominación a Jehová. ¿Y cuán cierto es? Porque el querer justificar al impío y tomar a una persona impía y hacerla ver santa, justa, delante de los ojos de los hombres y delante de los ojos de Dios, que claro está que a Dios no lo podemos engañar, pero el querer justificar a un impío es abominación delante de Jehová. El querer excusar su pecado, su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de proceder, es una abominación a Jehová. El decir: Señor, es que tú sabes cuánto ha sufrido, tú sabes que lo abandonaron cuando era niño, tú sabes que pasó esto, pasó aquello, por eso actúa de esa manera. No, el que justifica al impío es abominación a Jehová. Porque cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y el que condena al justo, igualmente es abominación a Jehová. Y cuando hablamos de condenar al justo, también estamos hablando de murmuración. Cuando Pedro está con los judíos y en ese momento llega Pablo y está ahí también Bernabé y está Pedro conviviendo con los gentiles y
que aquellas personas que no eran judías, eso entendemos por un gentil. Y también está ahí Pablo conviviendo con los gentiles, Bernabé está conviviendo con los gentiles, y en eso llegan los judíos. Y Pedro y Pablo y Bernabé eran judíos, y en eso llegan los judíos, y Pedro empieza a disimular, empieza a actuar como que con los gentiles nada que ver, empieza a convertirse a los judíos y empieza a tener una disimulación, una hipocresía para con los judíos. Y dice Pablo: yo lo reprendí duramente porque era de condenar, porque su hipocresía no solo fue de él, sino que también arrastró la vida de Bernabé. Y uno podría pensar: ay, qué murmuradores. Pablo le contó eso a los Gálatas, porque lo tenemos registrado en Gálatas capítulo 2, que tenía que contar eso, que tenía que hacerlo público, que tenía que mostrárselo a los demás. ¿Por qué tenía que contarle eso a la iglesia en Galacia, si era algo que él ya había resuelto con Pedro? ¿Por qué tenía que platicarlo? Eso es murmuración. No es así. Uno, ¿vemos mentira en lo que Pablo contó respecto a Pedro? No. Primer punto. ¿Vemos que Pablo quiera desacreditar el nombre de Pedro dentro de la iglesia? No. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Pablo? Mostrarle a la iglesia cómo uno se puede dejar arrastrar por el pecado. Y debemos de entender eso, hermanos, aprender a hacer esa distinción. Cuando hablamos de murmuración, hablamos de difamar, hablamos de calumniar, hablamos de dañar, hablamos de alguna manera sembrar discordia, de decir falso testimonio en contra del prójimo. Ese es el primer pecado de nuestra lista de esta mañana. 2. Detractores. Murmuradores, detractores tenemos posteriormente, que también podemos entenderlo como otra palabra que es un sinónimo: desdeñosos. Y cuando hablamos de detractores, hermanos, tiene estrecha relación con el pecado anterior de murmuradores. Dice que aquellos que son detractores, estas expresiones de odio, hermanos, porque ser murmurador, ser detractor, ser malvado, va de la mano y ligado al odio que hay en el corazón por los demás y por Dios. Es igualmente al asesinato. Lo vimos la semana pasada, primera de Juan, a lo largo de toda la carta, se nos dice que todo aquel que aborrece a su hermano, todo aquel que odia, es homicidio. Mucha gente tiende a pensar que es justa, que es una persona justa, que es una persona santa, que es una persona buena dentro de lo que cabe. De verdad, o sea, la otra vez yo estaba hablando con una persona y digo: es que cuando Dios vino a mi corazón, me enseñó que yo era la persona más mala que existía en el mundo. Y actualmente me sigo sintiendo en la misma posición, hermano. No me importa si en una vida pasada alguno de ustedes fue un asesino serial o un narcotraficante. Dios, cuando viene a tu vida, te muestra lo que le mostró a Pablo: que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Pero la gente no cree que sean malos, cree que son buenos. Porque como no roban, porque no cometen adulterio, porque no matan, porque no son iguales a Hitler, porque como no son iguales al Chapo Guzmán, porque como no son iguales a los hombres más terribles y mujeres más espantosas que han vivido en la tierra, entonces yo soy un santo en comparación a ellos. Y no es así. Porque cuando tú lees Apocalipsis, no te dice los asesinos seriales, los secuestradores, los homosexuales, los genocidas, los dictadores estarán en... No, dice los mentirosos también. Dice que aquellos que roban también. Dice que también los borrachos estarán en el infierno. Todo aquello que no tenga santidad no estará en el paraíso. No hace falta que tú salgas ahorita y mates a alguien con un arma de fuego, o lo mates a golpes, o lo mates con lo que tú quieras. El simple hecho de tener odio en tu corazón, la Escritura nos dice que eso ya es homicidio delante de Dios. Lo mismo con el adulterio. No hace falta que un hombre deje a su esposo una noche, se vaya a un hotel con otra mujer y tengan intimidad para decir: ya adulteró. No, la Escritura nos deja en claro que no hace falta eso. Hace falta con que un hombre vea a una mujer y la codicie con sus ojos, con su mente, con su corazón, para ya haber cometido adulterio, y eso ya fue suficiente para haber cometido tal pecado. Es por eso que es importante no normalizar la maldad, no disminuirla, porque cuando hablamos de detractores, hablamos de odio, y delante de los ojos de Dios, el odio, todo aquel que aborrece, es igual al homicidio. Y esta detracción de la que nos habla la Biblia en esta segunda parte de nuestro estudio es por una malignidad innata.
Nacemos siendo malos, hermanos. Nuevamente es errónea y antibíblica la idea de ver a un bebé y decir, ¡ay, qué angelito! ¿Qué ser tan puro, tan inocente y sin mancha? El rey David no lo veía de la misma manera. Y por lo tanto, lo que el rey David, ¿quién inspiró al rey David para poder escribir lo que está escrito en los Salmos? No fue su imaginación, no fueron sus pensamientos de que, ay, vamos a escribir un poema. No, fue Dios. Y David dice, en pecado fui concebido. El pecado está en mí desde mi concepción. Aquella ser criatura, santo, angelito, precioso, inocente, puro. Dale un par de semanas para que empiece a hacer berrinches, para comer, para lo que sea, para que le des algo que tú tienes en las manos. Y si esa persona fuera adulta, estamos hablando de una magnitud totalmente diferente. No tiene la fuerza, no tiene la inteligencia, tampoco tiene, vamos a llamarle, la experiencia en la maldad tan grande como la de un adulto, pero nos damos cuenta de que nacemos con una naturaleza caída, depravada y pecaminosa, hermanos. Nada más recuerden sus infancias, hermanos. Yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera recordamos cuando fuimos niños. Sabías lo que era bueno y lo que era malo. Y hasta cuando hacías algo malo, una travesura, tocarle la puerta al vecino, ¿qué es lo que hacías? ¿No te quedas ahí parado para que el vecino te abriera y te viera? ¿No te escondías atrás de su auto que estaba y luego te corrías y te metías a tu casa otra vez? Porque sabías que lo que estabas haciendo, aunque no era algo, vamos a llamarle malísimo, pero estabas haciendo algo que no estaba bien. Hacemos con una malignidad innata, hermanos. No, esta cuestión, hermanos, de ser detractor significa no perdonar la reputación de nadie y como si estuvieran instigados por la furia de la maledicencia, vituperan tanto a los que son justos como a los que son injustos, vituperan a los que lo merecen y a los que no lo merecen. Nuevamente, hermanos, entendiendo lo que nos dice el Éxodo, capítulo 20, ¿qué mandamiento se está quebrantando con esta situación? Tenemos el 6º mandamiento, hermanos, cuando nos dice la palabra de Dios, no matarás, porque todo aquel que odia, ya lo vimos, es homicidio para con Dios. Tercer punto, hermanos, tercer pecado que tenemos aquí, vamos de alguna manera avanzando poco a poco, entendiendo nada más de una manera lo que estos pecados son. El tercero es impresionante, hermanos. La Biblia nos dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y déjame decirte algo que hoy tú puedes decir, no es que yo no odio a Dios, pero tampoco lo amas, ¿verdad? Porque pues si amaras a Dios tu vida sería diferente. Porque cuando amas a Dios porque Él te amó primero. Y cuando Dios te ama primero es porque Él vino a traer salvación a tu vida y por lo tanto amas a Dios. Pero si tú no odias a Dios, también tu vida demuestra que no lo amas. Y déjame decirte algo, que si no amas a Dios, entonces lo odias. Si no estás con Dios, estás con el diablo. Si eres esclavo de Cristo, entonces no lo eres del diablo. O estás en luz o estás en tinieblas. Aquí no existe dentro de las escrituras el color gris. No, es que yo estoy en medio. Yo no amo a Dios, pero tampoco lo odio. No, amas a Dios, bien. No lo amas, entonces lo aborreces. No me interesa mucho que le agradezcas a lo mejor cuando tienes algo que comer, o que le agradezcas por si tienes un nuevo día. Si tu vida no es una vida regenerada y una vida que no ha sido salvada por Dios y transformada por su amor, por lo tanto tú no lo amas. Y como no amas a Dios, naturalmente odias a Dios. Aborrecedores de Dios. Aborrecer a Dios es negar el ser y la providencia de Dios y mostrarse enemigos de Dios por sus malas obras. ¡Oh almas adúlteras! ¿Acaso no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por lo tanto, todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay posición neutral. No puede ser como Suiza en la relación espiritual de que yo toda la vida me mantengo neutral. No, por cuanto eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. ¿Y qué es ser amigo del mundo? Simple. Te vistes como el mundo lo hace, caminas como el mundo lo hace, te comportas como el mundo lo hace, hablas como el mundo lo hace, piensas de la manera en la que el mundo lo hace. Eres uno más del mundo, eres amigo del mundo, por lo tanto, enemigo de Dios. ¿Por qué? Por tus malas obras, simplemente por eso. Porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna, hermano. En Él no hay tinieblas. ¿Podrías imaginar, te lo pregunto,
¿Podrías imaginar? Imagina que las criaturas racionales, estamos hablando de criaturas que tienen pleno uso de su razón, que son inteligentes, que son capaces de razonar y procesar cosas complejas. Imagina que las criaturas racionales odiaran el bien supremo que las creó, y las criaturas dependientes de ese bien supremo también aborrecieran la fuente de su vida. ¿Podrías imaginarte algo así? ¿Podrías imaginar que alguien crea algo con vida, con inteligencia, con sabiduría, con uso de razón, que no nada más sabe sumar, multiplicar, dividir, hacer derivadas, integrales, no, sino que esa persona es capaz de también tener sentimientos y emociones y de poder tener en esa libertad un uso adecuado de su cerebro, de su inteligencia, de su razonamiento, y que en medio de esa inteligencia que le fue dada, aborreciera y odiara a aquel que lo creó. ¿Te imaginas eso? Y sin embargo, así es. Y sin embargo, así es, hermanos. Así es como es, así es como pasa. Todos aquí somos creación de Dios, eso nos queda claro. ¿Hijos de Dios? No. Todos somos creación de Dios. Creemos que aquellos que son hijos de Dios son aquellos que han sido adoptados por Dios. Yo no me adopté a mí mismo de que yo, Señor, yo voy a formar parte de tus hijos. No, fue Dios el que nos adopta, hermanos. Pero todos somos creación de Dios. Y todo el mundo, en China, África, Europa, Asia, América, en todos lados, todo el mundo es creación de Dios. Dios es el que los ha creado. Y esa creación aborrece a aquel que lo ha creado. ¿Por qué estás vivo hoy, mi estimado? ¿Por qué me estás viendo? ¿Por qué estás oyendo? ¿Por qué estás respirando? ¿Por qué tu corazón late? ¿Por qué no estás tirado en una cama de hospital muriéndote? ¿Por qué? ¿Por qué estás vivo y no has muerto hace 5 años atrás, hace 10 años, hace 15, 20 años atrás? ¿Por qué estás vivo, Cuéntame. ¿Qué has hecho tú para que hoy puedas pararte por tu propio pie, venir a la congregación y tener la dicha de poder oír la palabra de Dios? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es el secreto por el cual hoy puedas tú decir que estás vivo? Por la misericordia de Jehová. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Ahí tienes tu respuesta. Ahí tienes tu respuesta. Aborreces a Dios y estás vivo, no porque ames a Dios o porque seas bueno delante de Él. Ni siquiera eres importante para el mundo, la verdad. No es como que tú vayas a transformar este mundo y crear de este mundo un lugar mejor. No. Estás vivo por la pura misericordia de Dios. Y yo también. ¿Qué puedo decirte que yo he hecho para merecer estar vivo hoy? Nada. ¿Por qué lo estoy? Por misericordia inmerecida. Aborrecedores de Dios. Todo pecado tiene en sí mismo un odio a Dios. Cuando mientes, es porque odias a Dios. Cuando robas, es porque odias a Dios. Cuando murmuras, es porque odias a Dios. Cuando eres orgulloso, es porque odias a Dios. Todos los pecados tienen en sí mismo un odio a Dios. Pero algunos pecadores son enemigos más abiertos y más declarados para Dios que otros. Y vamos a verlo en base a Zacarías. Libro de Zacarías, hermanos, profeta Zacarías. Vamos a ver, hermanos, si encuentran rápido el libro.
ya que luego solemos confundirnos con el orden de los profetas menores. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Claro está que todos los que pecamos y que no hemos sido nacidos de nuevo odiamos a Dios, pero también es cierto que hay pecadores que son enemigos mucho más abiertos delante de Dios. Gente que aborrece a Dios de una manera totalmente diferente. Ya una vez entendiendo murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, pasamos a nuestro cuarto punto, hermanos. Injuriosos. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Esto tiene mucha relación, hermanos, con los pecados pasados que vimos, sin contar aborrecedores a Dios. Cuando hablamos de la injuria, se nos viene en automático a nuestra mente como sinónimos la murmuración, la detracción, porque vemos que estos 3 pecados van totalmente de la mano y tienen un mismo fin. El ser injurioso es tanto con palabras oprobiosas como con acciones injuriosas. Y aquellos que son injuriosos son aquellos que hablan en contra de otros. Lo mismo, difamadores. Aquellos que son injuriosos son aquellos que hablan en contra de otros, difamadores. Eso es un injurioso. Nuevamente es una expresión de odio, y la Biblia nos dice que el odio es homicidio. 6º mandamiento: no matarás. Por lo tanto, la ley de Dios queda quebrantada. Siguiente pecado, hermanos. Pasamos ahorita rápido de este porque hemos estado hablando del mismo punto acerca de la murmuración, de los detractores. Aquí vamos a detenernos un poco más, hermanos, en este 5º pecado, hermanos: soberbios. Dice la palabra de Dios, Romanos 1:30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, que es igual a ser, y después dice soberbios, que es igual a decir orgullosos, hermanos. Vamos a hablar detenidamente, y aquí sí nos vamos a detener un rato más, porque el pecado del orgullo y la soberbia es un pecado que nos compete a todos, hermanos. Aquí no hay nadie que no pueda decir que en él no hay orgullo, porque dentro de nosotros nacemos siempre con un orgullo y soberbia en nuestro corazón. La soberbia y el orgullo es sinónimo de poder decir arrogancia, presunción, engreimiento, autosuficiencia, jactancia y petulancia. Y podríamos citar muchos sinónimos más acerca de este pecado de ser soberbios, orgullosos, arrogantes, jactanciosos, altivos. ¿De qué somos orgullosos como seres humanos, hermanos? ¿Qué es la soberbia que atañe nuestro corazón? Somos soberbios de nuestro conocimiento natural, de aquello que sabemos, de nuestra elocuencia, de nuestra vana filosofía, de lo que yo sé hacer, de lo que yo soy, de lo que yo estudio, de lo que yo trabajo, de lo que yo digo, de lo que yo pienso, de lo que yo me comporto. Yo soy orgulloso de todo lo que puedo ser. Y es terrible el pecado del orgullo y la soberbia, porque hace que el pecador, en medio de su pecado, se sienta orgulloso de su pecado. Hace que el pecador quede de una manera tan ciego, tan embrutecido, que se sienta orgulloso de su pecado. Tú puedes ver con descaro, y vamos a poner un ejemplo un poco a lo mejor dramático, pero aseméjalo a tu vida. Tú puedes ver con descaro cómo los narcotraficantes hacen desfiles como si fuera el 16 de septiembre, con sus camiones blindados, con sus armas largas, con un armamento militar, y disparan al cielo y mencionan el nombre de su líder y mencionan el nombre del cártel al cual pertenecen y mencionan frases y palabras intimidantes, y ellos se sienten orgullosos. ¿De qué? De su pecado, de su maldad, de lo que ellos son. Traspásalo a tu vida. Yo sé que a lo mejor ninguno de los que está aquí es narcotraficante, pero date cuenta de cómo el orgullo te hace sentir orgulloso de tu propio pecado. Y nuevamente es la misma
mensaje basura que el mundo te ofrece. Siéntete orgulloso de ti mismo. Es que si no te sientes orgulloso de ti, si tú no te felicitas a ti, nadie te va a felicitar. No. ¿Qué tienes que no te haya dado Dios? ¿Y por qué te jactas entonces como si no lo hubieras recibido de parte de Dios? No, que me fue bien en la universidad, saqué un 10 en el examen. Ay, qué orgulloso me siento de mí. Es que yo estudié, yo me preparé, yo tengo un cerebro, híjole, más grande que todos ustedes tienen aquí. No. No hay lugar para el orgullo. Cuando entiendes que verdaderamente cada mañana despiertas por la pura misericordia de Dios, entonces ¿de qué puedes alardear? Si es Dios el que te ha despertado, porque tú no solito puedes despertarte. Tú no te despiertas porque quieras despertarte, porque tú solito quisiste incorporarte y volver a despertar un nuevo día más. Soberbia, orgullo, hermano. El orgullo y la soberbia es la confianza y atención, y esta es una definición bíblica que pude encontrar. El orgullo y la soberbia es la confianza y atención excesivas en las habilidades, logros, condición, posesiones o posición. El orgullo y la soberbia es la confianza y atención excesivas en las habilidades, logros, condición, posesiones o posición. Y muchos estudiosos creen que el orgullo y la soberbia es de alguna manera la raíz de todos los pecados. Y creo que estoy de acuerdo en cierto punto. Porque si habláramos de Adán y Eva, hermanos, los primeros hombres en el huerto del Edén, aquella primera creación de Dios, y habláramos de su caída y de su pecado, inmediatamente te pregunto, hermano, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobediencia, rebelión para con Dios. No lo obedecieron y comieron del fruto del árbol prohibido. Pero ¿qué es lo que Satanás le prometió? Porque cuando Satanás tienta, él te tienta en base a tus concupiscencias, lo sabemos bien. Y cuando Satanás te tienta, él te promete algo que a ti te llama la atención, algo que tú quieres, algo que tú deseas. ¿Y cuál fue la tentación de Satanás? Si tú comes esto, serás igual a Dios. ¿Cómo le llamamos eso, hermanos? Soberbia. Yo quiero ser igual a Dios y por eso comió del fruto. Si Adán y Eva no hubieran querido ser iguales a Dios, ¿tú crees que hubieran comido el fruto? No, es que hubieran querido ser igual a Dios. Pero había soberbia. Por eso yo también pienso que la soberbia y el orgullo es la raíz de todos los pecados. Y déjame decirte algo muy peligroso del orgullo y de la soberbia. Es más fácil reconocer el orgullo y la soberbia en los demás que en uno mismo. Es más fácil ver a otros y decir, ay, qué persona tan más soberbia, que verlo en ti mismo. Por algo Jesucristo nos decía, antes de querer sacarle la paja al prójimo, mejor ve la viga que tú tienes en tu propio ojo. Y lo peor de todo es que aquellos que son orgullosos y soberbios no admiten su condición de orgullo y de soberbia. No admiten su condición de pecado. No admiten su condición de soberbia y orgullo delante de Dios. Y el orgullo y la soberbia lo entendemos, por lo tanto, que es lo contrario, es el antónimo a la humildad, es lo opuesto a la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es la actitud adecuada que uno debe de tener en relación con Dios. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa frase se repite en la Escritura más de 3 veces. La tenemos escrita en Pedro, la tenemos escrita en los Evangelios, en las Epístolas, en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Isaías capítulo 60 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, no a aquel que es soberbio, altanero y engreído con lo que tiene. No, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu. Eso es lo que es la humildad, la actitud adecuada que uno debe de tener en relación a Dios. Aquellos que son orgullosos y soberbios hacen frente, o sea, se enfrentan, contienden, luchan, pelean, hacen frente a Dios mismo. Hacen frente a Dios mismo y ponen la corona en sus cabezas cuando esa corona debería de ser echada delante del trono de Dios.
Cuando leemos Apocalipsis no vemos que los 24 ancianos, los seres celestiales y todas esas criaturas espectaculares que la Biblia nos narra, no vemos que agarran las coronas y dicen, sí, mía es la corona porque yo soy un ser espiritual. No, se las quitan. Dicen, Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero el soberbio dice, no, esta corona es mía porque yo me la he ganado, porque yo la he conseguido, porque a mí me pertenece, y se la ponen y quitan a Dios del trono, figurativamente hablando, porque a Dios nadie lo quita de su trono, nadie quita a Dios de su reino, nadie lo va a mover jamás, pero figurativamente mucha gente se quita a Dios del trono y quieren ponerse en ese lugar. El orgullo es rebelión contra Dios, porque se le atribuye el honor y la gloria que le pertenecen solo a Él, se le atribuye a uno mismo. El orgullo y la soberbia es rebelión contra Dios, porque uno mismo se atribuye el honor y la gloria que únicamente le pertenece a Dios. Y déjame decirte algo, que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su honra con nadie. Dios no comparte su majestad y magnificencia con nadie. No la comparte porque le pertenece a Él. Envanecerse, hermanos, que es un sinónimo de orgullo, en varios pasajes de la Biblia, literalmente la traducción de envanecerse es rodearse, envolverse de humo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, nos revela muchísimas cosas, porque cuando hablamos de envanecernos, nos está haciendo entonces un énfasis en la difícil situación de aquel que es cegado por el orgullo personal. ¿Has estado en un momento en el que hay mucha niebla, o hay humo, o hay densidad de algún vapor en el aire? Bueno, y puedes ver algo, no puedes ver ni siquiera bien a lo lejos. Así es todo aquel que está cegado por su propio orgullo personal. Vamos a leer una pequeña historia, hermanos, para poder terminar de entender este pecado. Lucas 18, una parábola que el Señor Jesucristo nos dejó para nuestro aprendizaje. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice, y es hermosa siempre la introducción que se le da a una parábola, porque nos demuestra el propósito y el fin por el cual fue dicha y mencionada esa parábola. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ya desde ahí empezamos identificando lo que vimos hace rato, que el orgullo y la soberbia es la confianza excesiva que uno tiene en sus habilidades, logros, posición dentro de la sociedad, de que él es bueno y justo delante de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, lo cual nos va totalmente de la mano del orgullo, y lo vamos a ver en el siguiente pecado. El orgullo no solo va en ponerte a ti como algo alto, sino que ponerte a ti como algo máximo hace que menosprecies a los demás que tienes a tu alrededor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno era de la secta más importante, poderosa y representativa del pueblo de Israel, y el otro era un traidor de la patria, un pecador que cobraba dinero para Roma. Entendiendo eso, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera: Dios, yo te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, Jesús acaba de contar la historia, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, salvo, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué importante parábola, hermanos. Qué importante parábola. Porque no se trata de lo que hagas, de lo que tengas, de donde estudies, de tu trabajo, de tu dinero, de tus zapatos, de tu ropa, de tu carácter, de tus habilidades, talentos, logros. No se trata de nada de lo que hay en ti. Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo no puedo llegar delante de Dios con una actitud altanera, como si le estuviera hablando al albañil que trabaja en mi casa. Órale, Señor, a mí me haces las cosas y me las haces bien. ¿Quiénes somos para siquiera levantar nuestra voz delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quiénes somos? ¿Qué posición ocupas tú en la sociedad? ¿O qué piensas que eres digno y merecedor de las bondades de Dios? Cuando somos indignos y merecedores de cualquier misericordia de parte de Dios. Sé propicio a mí, pobre pecador. El hombre leproso no llegó delante de Dios caminando así diciéndole: te exijo que me salves. Dice que su rostro tocaba la tierra. Dijo: Señor, si quieres, límpiame. Si quieres, límpiame. Yo quiero ser limpio. El orgullo y la soberbia, hermanos, no permiten que nuestra vida pueda acercarse delante de Dios, porque Él rechaza y Él ve de lejos a los soberbios, pero aquellos que son humildes, Él los enaltece. Él los enaltece. Siguiente pecado, hermanos, me parece que es el sexto de nuestra lista. Estrecha relación con lo que habíamos estado hablando. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Altivos, que también lo entendemos como jactanciosos. ¿Altivos de qué, hermanos? ¿De qué es altivo el ser humano? Cuando hablamos de altivo, hablamos igual de soberbia, de orgullo, de enaltecerse, de ponerse en alto, de ser jactancioso, de jactarse de lo que tiene y de lo que es. Altivos de sus partes, de sus habilidades, de su sabiduría, de sus obras, todo lo que se atribuye a sí mismo. Y vemos que esa es la cuestión más terrible que hoy en día vemos en un sentido ideológico, humanamente hablando. El humanismo. Vas para afuera, Dios, de la ecuación, tú no nos importas, tú no eres el centro del universo, tú, hombre, eres el centro del universo, es por ti, consiéntate a ti, amate a ti, disfrútate a ti, todo tú, todo. Yo soy muy importante aquí en la sociedad. ¿Quién eres tú? No me interesa. Mientras no me estorbes, no hay problema. Lo que importa aquí soy yo. Y no me interesa quién tenga que hacer a un lado, a quién tenga que destruir, con tal de que yo cumpla mis propias metas. ¿Quién eres? No me importa. ¿Me vas a ayudar? Bien. ¿Me vas a estorbar? Hasta un lado. Aquí que importa soy yo. Y es el ambiente laboral, el ambiente en la escuela, el ambiente en la familia, el ambiente en todos lados, la soberbia, la altivez, el orgullo. Todas las buenas obras aún te las atribuyes a ti.
Todo lo cual se atribuye a sí mismo, eso es altivez. Y a la agudeza de su ingenio, a la agudeza de tu sagacidad, de tu industria. Las naciones hoy en día se sienten orgullosas de sí mismas. Ve tú el carácter principal. Y no estamos denigrando a ningún país para nada. Como mexicanos somos país de tercer mundo. Lo sabemos bien, somos un país pobre, con un sistema de salud totalmente deficiente, con una fuerza militar y con una autoridad totalmente incompetente, lo sabemos bien. Pero ve tú el orgullo que sienten naciones como Estados Unidos, Rusia, China, de su poder, y hasta de eso el hombre es altivo. Nuevamente recordamos a Nabucodonosor, él ve su imperio, él ve su nación, él ve su ciudad, él ve su reino y dice: qué reino tan más glorioso yo he construido con mis manos, con mi poder, con mi ejército. Aquellos que son altivos, los tales, siendo levantados, por así decirlo, siendo levantados en lo alto, miran con desprecio a los que están, por así decirlo otra vez, más abajo de ellos. Aquellos que están arriba, por así decirlo, levantados, exaltados, miran con desprecio a aquellos que están debajo de ellos y no pueden soportar mirar a sus iguales. Que quede algo claro: yo soy hombre, muchos de ustedes son hombres, son mujeres, yo tengo 20 años, a lo mejor ustedes tienen más años, menos años que yo, eso no interesa. Si yo paro aquí al lado de mí a un hermano o hermana en Cristo, ese hermano y hermana y yo somos iguales delante de Dios, porque delante de Dios no hay excepción de personas. Pero el humano no piensa de la misma manera. El humano piensa: yo gano 40,000 al mes y tú ganas 10,000, yo soy superior a ti. Tú sacaste un 8 en la escuela, yo saqué un 10, yo soy superior a ti. Yo tengo muchos más músculos que tú y mira, todo flaco, no sé, yo soy superior a ti. ¡Ay! El panzón no, a él ni le hagan caso, porque nosotros los esbeltos somos superiores a él. El ser humano tiende a despreciar y menospreciar a los que están a su alrededor. Déjame decirle que en términos de salvación, en la Biblia, tengo que aclarar este punto muy importante, en términos de salvación, en la Biblia existe una igualdad. ¿A qué me refiero con esto? Dios salva tanto a hombres como mujeres, y delante de los ojos de Dios, mi hermana es la hija del Señor, y delante de los ojos de Dios, yo soy el hijo del Señor, y los dos somos sus hijos. Pero es importante destacar que esos textos de la Biblia, especialmente las epístolas que nos dicen no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, cuando hablamos de esos textos de la Biblia, nos habla de una cuestión de términos de salvación, no nos habla de igualdad en cuestión a roles. Porque cuando hablamos de términos familiares, hablamos de una cosa totalmente diferente. Dios también ha instituido claramente el rol de la familia. Y ese no es el tema del cual vamos a hablar. Pero que quede claro, hermanos. Porque hay gente que me ha venido y me ha dicho: no, es que la Biblia misma es un libro que te habla de igualdad, que todos somos iguales delante de Dios, que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres y los hombres que las mujeres. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que Dios salva a hombres y mujeres como iguales, pero no de que tienen las mismas habilidades, capacidades y roles dentro de la sociedad y la familia. Aclarando un punto importante, hermanos, para no dejarlo ambiguo ahí en el aire. Entonces, hermanos, aquella persona que es altiva es aquella que no puede ver a los demás como hay igual a ellos. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice, Romanos 12, dice: cada uno de ustedes tenga un concepto de ustedes mismos más bajo del que en realidad es, viendo a los demás no como iguales, ni siquiera dice la Escritura, dice, sino viéndolos como mayores a ustedes, como mayores a ustedes. Tú y yo podemos pararnos de frente, mi hermano en Cristo, y voy a decir: hermano, yo quiero aprender de ti, tú eres superior a mí, pero no es una cuestión de alabar y de exaltar al hermano, sino una cuestión de reconocer la humildad que debe de existir dentro de nosotros y hacer un lado toda altivez. Y si yo y mi hermano nos paramos, los dos somos iguales. Yo no voy a decir: yo soy superior a ti porque yo ya leí 10 veces la Biblia completa y tú solo la has leído una. Ay, qué pobre. No, hermanos. El conocimiento envanece. El amor edifica. Edifica, hermanos. Aquellos que son altivos se exhiben como superiores a los demás. Son aquellos que tratan a los demás de manera petulante, de
manera denigrante, de manera insultante. Los altivos son aquellos que se hinchan con el viento vacío de su arrogancia. Y esa forma de orgullo, hermanos, la que vemos muy comúnmente en nuestro mundo. Porque todo el mundo quiere ser mejor a lo que los demás son. Séptimo pecado. Estamos por terminar, nos faltan 2 pecados más. Séptimo, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Presten mucha atención aquí. Inventores de males. Inventores de males. Inventores de lo malo. Inventores de cosas malas. Inventores de esquemas malvados de moralidad y filosofía. Inventores de malas prácticas, así como de malos principios. El ser humano no le basta en su maldad tomar lo puro que Dios ha creado, lo santo, y trastornarlo y convertirlo en algo profano e impuro. No basta eso. No basta que yo peque drogándome, emborrachándome, yendo a fiestas, siendo homosexual, siendo un asesino, siendo un adúltero, sino que como el pecado nunca satisface al hombre, tiene que inventar nuevas formas de pecar para saber qué es lo que verdaderamente lo va a satisfacer. Y el pecado nunca lo va a satisfacer, claro está, pero el hombre inventa y crea nuevas formas de pecar y males contra Dios. No se sacia el corazón humano del pecado. Y por eso la maldad aumenta, hermanos. Por eso a 100 años, y puedes preguntarle a cualquier persona aquí que se vea mayor y que sea de la tercera edad, tú puedes preguntarle cómo era la cuestión de la homosexualidad en tus tiempos. Te van a decir que era una vergüenza, que los homosexuales se escondían muchas veces, que los padres los corrían de sus casas. Hoy en día, ¿qué es la homosexualidad? ¿Algo loable? ¿Algo admirable? ¿Algo de valor? ¿Algo de lo que te tienes que sentir orgulloso? Por eso la maldad cada día aumenta, hermanos. En la semana nos daban una clase, hermanos, en la universidad, sobre cierto tipo de enfermedades. Estamos estudiando ahorita todo lo que se confiere al desarrollo de un nuevo ser. Y al hablar de eso tenemos que hablar de muchos otros temas más. Cuando llegamos a un punto de hablar, hermanos, específicamente, te voy a poner este ejemplo, por la inmoralidad y la inmundicia que se está viviendo hoy en día. Cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, ¿sabes cuál es el origen de todas? El pecado. Los impíos no lo ven así, claro está, pero es el pecado. Y te das cuenta de que algo que destruye tu cuerpo, hablando de una cuestión de salud, tiene como origen el pecado. ¿Por qué? Porque al hombre no le bastó la unión que Dios había formado desde el principio. El hombre tuvo que inventar algo más para saciar su pecado, para saciar su carne. Es aborrecible, hermanos. Yo creo que hay tantas cosas que ignoramos que mucha gente hace e inventa cada día para poder pecar. Pero el hombre es inventor de males. Cuanto más deliberados y políticos son los pecadores al inventar cosas malas, mayor es su pecado, hermanos. ¿Qué es lo que trata de hacer el gobierno actual? Cuando hablamos de los gobiernos de todas las naciones del mundo, ¿qué es lo que tratan de hacer? ¿Tratan de acabar con la pobreza? No. ¿Tratan de acabar con las enfermedades? Tampoco. ¿Tratan de hacer de sus naciones un lugar más seguro? No. ¿Qué es de lo que están más ocupados los políticos hoy en día? Diversidad, inclusión, feminismo, aborto, educación de los niños a una corta edad en cosas que ni siquiera son rectas y justas delante de los ojos de Dios. Eso es lo que los políticos muchas veces hoy en día están haciendo. Tan rápida
en la invención del pecado. Tan rápido es el hombre en la invención para crear el pecado. Y sin embargo, tan torpe, tan entenebrecido en su entendimiento. El hombre es totalmente necio en los pensamientos de Dios. Séptimo pecado para terminar, hermanos, en esta tarde. Poder seguir gozando del día del Señor. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Son aquellos que actúan en contra de la luz de la naturaleza y se quebranta. Quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y no me interesa qué edades tengan hoy en día aquí, no me interesa si tienes ya 40 años, si ya estás casado, si ya tienes tu pareja, si ya tienes tus propios hijos. La Biblia es clara cuando nos habla de la obediencia a los padres. ¿Y sabes cuál era el castigo en el tiempo de Israel cuando un hijo no obedecía a su padre? No era de que, ay hijo, pórtate bien, dame el celular, hija, no verás televisión por el resto de la semana. No, agarraban a aquella persona, hombre o mujer, fuera lo que fuera, que desobedecía al padre, lo llevaban a un lugar, el pueblo se reunía y lo mataban entre todos. Ese era el castigo. Esa era la pena cuando una persona desobedecía a sus padres. La Escritura nos dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y es triste porque el rol y el diseño original de Dios para la familia se ha destruido. Es hora de redimir el diseño original de Dios para la familia, donde el padre pueda ser una figura de autoridad para su esposa y para sus hijos, la madre pueda ser una figura de ayuda idónea para su esposo y un cuidado maternal para los hijos, donde el hijo cumpla verdaderamente la misión que Dios le ha dado, que es cuidar, honrar, respetar, obedecer a sus padres. No hace falta que un jovencito empiece a vociferar groserías y majaderías contra su padre para decir: ay, ya le faltó el respeto. No hace falta eso. Y es triste porque hoy en día ves tantas cosas en la calle y jóvenes gritoneándoles a sus padres. Ves videos en internet de niñitos que están haciendo berrinche y en su berrinche patean a la mamá y la mamá así como: ay, mi hijo. Desobedientes a los padres. Tú, que eres hijo y eres adulto, lo que tú quieras, y tus padres siguen con vida y tú ya vives en tu casa aparte, tú debes seguir honrando a tus padres. ¿Cómo? Pues ya no vives en su casa quizás. A lo mejor ya no son la autoridad principal en tu vida, porque ahora tú ya tienes tu propio hogar, tu propia familia, tus propias reglas. Pero tú debes seguir honrando a tus padres. Y eso incluye aún servir a tus padres. ¿Qué clase de hijo eres? De que, ay, mamá, ahí te dejo al niño, ahí te dejo al chamaco. Mamá, no hiciste esto, yo te pedí el favor. ¿Qué clase de hijo eres? Mamá, te llevo al hospital. Mamá, vamos por esto. Mamá, ¿no tienes falta de dinero para comer? Papá, ¿no se te ofrece algo? Papá, ¿cómo estás de salud? Hijo, tú que tienes padres, el desobedecer a un padre es un pecado que la Biblia condena. Un pecado que todos los que estamos aquí hemos cometido o cometeremos en el futuro. Pero la Biblia nos manda que seamos obedientes a nuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Podríamos hablar tanto acerca de esto, de lo que involucra la obediencia al Padre. Pero creo que lo sabes bien. Creo que tú mismo sabes cuando haces algo que es desobediencia hacia tu padre o a tu madre.
Solo queda aclarar que siempre es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si mi padre fuera un hombre impío, pecador, y que me prohibiera venir a la iglesia, no importa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y en esa única, exclusiva diferencia, yo voy a desobedecer a mi Padre. Porque a mí mi Padre Celestial me manda a venir a la iglesia. Pero si estamos hablando de otras cosas, hermanos, tú ya sabes lo que hay que hacer. Terminando, hermanos, con el estudio de esta noche, veamos Salmos capítulo 5, versículo de 4 al 5. Fíjate cómo se mencionan varios pecados de los que hoy vimos en estos dos versículos del libro de los Salmos. Salmos capítulo 5, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios: porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. Dios no disfruta de la maldad, Dios no se alegra en la maldad, Dios no se goza de ver la maldad, porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todo aquel que hace iniquidad. Más adelante el Salmo 7 lo vuelve a repetir, dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Que Él está airado con el impío todos los días. Mucha gente tiene la extraña idea y la extraña frase de decir: Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. No, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No. La Escritura dice que Él aborrece al impío, que Él está airado con el impío todos los días. La situación es aquí, hermano, que mucha gente cree que, si yo te dijera hoy, Dios te ama tal cual eres, qué bonito, ¿no? Suena muy padre, Dios me ama tal cual soy, con todos mis defectos y... No, Dios me ama, hermano, a pesar de lo que soy. No me ama tal y como yo soy, no, Él me ama a pesar de lo que soy. Y murió para que ya no sea lo que soy. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como pudieron notar, hermanos, algo curioso, no sé si alguien lo notó, pudimos encontrar en estos 8 pecados 2 categorías, vamos a llamarle diferentes. Vimos pecados específicamente en contra de Dios, cuando vimos aborrecedores de Dios, soberbios, orgullosos, altivos, jactanciosos. Y vimos pecados en contra de los hombres, que por ende al final también son en contra de Dios, ¿no? Como murmuradores, calumniadores, detractores, injuriosos, desobedientes a los padres. En estas palabras que pudimos estudiar, Romanos 1:30, hay suficiente, hermanos, hermanas, para humillarnos al ver lo corrupto de nuestro corazón. Lo que vivimos es suficiente para humillarnos por lo corrupto de nuestro corazón, hermanos, y reconocer algo, que si hoy tú ves algo bueno en mí, no es por mí, sino por Él. Y si algún día ves algo malo en mí, hermano, que te quede claro algo, no es por Él, es por mí. Si hay algo bueno que yo pueda hacer, es por Dios, no por mí. Y si algún día hago algo malo, es por Dios, pero sí es por mí. Padre, muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en integridad delante de ti, Señor. Al poder ver estos pecados, Señor, ayúdanos a poder entender que tú eres un Dios santo, Señor. Que tú cada día quieres, Señor, como dice tu palabra, que mis hermanos y yo, Señor, podamos despojarnos de este viejo hombre, de esta vieja manera de vivir, y nos vistamos del nuevo hombre, que es conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Ayúdanos a despojarnos de este viejo hombre y vestirnos del nuevo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tú crezcas y que nosotros menguemos.
Que con Cristo estemos juntamente crucificados para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo viva en mí. Amén. Padre, la lucha contra el pecado es dura, Señor. Cada día se libra la lucha entre el espíritu y la carne, Señor. Ayúdanos a satisfacer los deseos del espíritu, Señor, y no proveer para los deseos de la carne, Señor. Gracias, Señor, porque tú examinas nuestras vidas con tu palabra, Padre. En tus manos estamos, Señor. Amén y amén. Recordando una pequeña frase, hermanos, para terminar, de aquel ministro del Señor conocido como el príncipe de los puritanos, John Owen, solía decir: hermanos, si están combatiendo contra el pecado, están vivos. Tengan ánimo. Si estás luchando contra el pecado, es que estás vivo. Ten ánimo. Pero si no estás combatiendo contra el pecado, estás muerto, no importando lo vivo que te pueda hacer sentir ese pecado. Que tengan un excelente domingo, hermanos. Los esperamos la próxima semana a las 11 en punto de la mañana. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca. Nos da mucho gusto, estar nuevamente con ustedes. Saludamos a nuestros hermanos que están a través del internet, en Facebook, en YouTube. Que el Señor les bendiga muchísimo, mis hermanos. Estamos aquí para servirles y, como siempre, feliz día del Señor.